Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Espero que estés muy bien, que estés pasando una buena noche. Me da mucho gusto que andes por aquí esta noche, en donde vamos a hablar de un tema que, bueno, pues es importante y que también es una de las, eh, una de las situaciones o estados que más frecuentemente nos hemos estado encontrando, yo creo que en los últimos 10, 15 años. El tema que tiene que ver con la depresión, que es el tema que hablaremos el día de hoy. Que bueno, luego les digo que trataré de no ampliarme mucho y de no ser muy extenso en el tema y termina siendo extenso de alguna manera. Ok, pues ahora sí, mientras si quieren ir saludando, pues me dará mucho gusto saber quién anda por aquí acompañándonos. Buenas noches, Vero, ya vi que ya andas por aquí. Gracias por estar acompañándonos. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema, que como les digo, pues es algo importante y que se nos puede presentar a todos. No es necesario eh, pues tener ninguna edad en particular, no es necesario a veces haber experimentado o vivido ciertas cosas. Es una situación que se va presentando y ya, pues hay que atenderla cuando se presenta y también aprender a identificar qué puede estarnos pasando, cómo podemos manejarla y cómo podemos ayudar, o bien si nosotros la estamos padeciendo, qué podemos hacer para manejar esta parte del autocuidado con nosotros como tal, ¿sale? Y bueno, pues empecemos con este asunto de qué es la depresión y cómo funciona. Y bueno, pues de todo seguramente en algún momento nos hemos sentido tristes, hemos sentido un bajón, hemos sentido que como que no nos sentimos con muchas ganas o con muchos ánimos, pero hay una realidad que es que el asunto de la tristeza o las decaídas se dan de vez en cuando y hay que tener claro o tener presente que esta sensación o este sentimiento desaparece después de un rato, no dura mucho tiempo, dura muy poco. Sin embargo, en la depresión, algo que sí vamos a notar es que es totalmente diferente a la tristeza. ¿Por qué? Porque aquí la depresión nos va a causar síntomas graves que nos van a afectar en la manera en la que sentimos, en la manera en la que pensamos y obviamente en las actividades cotidianas, como puede ser la parte de dormir, puede ser comer, o bien en el momento de hacer alguna actividad, como puede ser el trabajar, el estudiar, ir a la escuela, y que pues a final de cuentas puede generar algún problema, ¿ok? A final de cuentas, la depresión, algo que debemos de considerar también es que es una enfermedad que va a afectar a cualquier persona sin importar la edad, la raza, tus ingresos, tu cultura o el nivel educativo que tengas. Eso también es algo que debemos de tener en cuenta. Y una cuestión que tiene la depresión normalmente tiene factores genéticos, tiene factores biológicos, ambientales y psicológicos. Es decir, influyen cuatro cosas o cuatro elementos para que nosotros podamos presentar depresión. En los factores genéticos, eh, bueno, pues finalmente por ahí hay algo que se le llama temperamento. Existe la teoría de los temperamentos, que en esta teoría de los temperamentos se habla de que nosotros heredamos un temperamento de mamá, un temperamento de papá. Existen cuatro, pero solo me voy a enfocar ahorita en uno, que es este asunto que tiene que ver con la depresión, que se le conoce como el temperamento melancólico, y que el temperamento melancólico normalmente son niños o son pequeños que de entrada son solitarios, no les gusta la gente, no les gusta convivir con otras personas, prefieren actividades solitarias, son muy buenos para cuestiones artísticas, es decir, música, teatro, danza, cualquier actividad eh, artística se les da de manera natural. Eso sí, son excesivamente sensibles y bueno,
pues hablando de en esta parte genética, esa es una. En la parte biológica estamos hablando de que cuando nos estresamos, secretamos cierta sustancia que se llama cortisol, y el cortisol es una sustancia que nos hace sentir incómodos o nos hace sentir mal o nos bajonea. Esa es una parte biológica. Y en la parte ambiental vamos a tener también cómo hemos sido, cómo fueron los cuidados en casa, cómo nos iban cuidando, cómo era el trato de nuestra mamá, el trato de la familia, en la escuela, maestros, todo eso también influye. Y en la parte psicológica, que es qué cosas se termina uno diciendo a sí mismo o qué termina uno interpretando de las cosas que van pasando. Es por eso que en conjunto podemos presentar o desarrollar finalmente una depresión. ¿Ok? Y bueno, ¿qué pasa también en esta cuestión de la depresión? A veces ocurre conjuntamente con otros trastornos mentales o con algunas enfermedades que es normal para gente que presenta alguna enfermedad crónica, normalmente va a desarrollar también depresión, como que las personas que presentan diabetes, las personas que presentan cáncer, que tienen alguna enfermedad cardíaca o dolores crónicos, normalmente tienden a deprimirse. Y es normal. Muchas veces creemos que es como de, ay, nada más échale ganas o piensa en cosas bonitas o en cosas positivas. Y no, eso no funciona, no va a ayudar a nadie, no va a salir de la depresión pensar cosas bonitas o echarle ganas o que salgan o se lo lleven de paseo. Eso no quita el estado depresivo ni disminuye la depresión, ¿no? Normalmente la depresión empeora los problemas de salud y viceversa. Si los problemas de salud van empeorando, la depresión se va haciendo también más grande. ¿Ok? También por eso es importante entender que si tenemos algún familiar con alguna enfermedad crónica, lo trates o más bien si te das cuenta que empieza a tener estos estados de depresión o de tristeza, empieces como a atender y seas más empático y entender qué es lo que le está pasando. No nada más desde, ya te vas a tirar al drama, ya te vas a poner a hacer tus panchos. No es que estén haciendo panchos, no están haciendo dramas. Yo les diría, pónganse en su lugar y díganme cómo creen que se sentirían si ustedes empiezan a presentar alguna enfermedad o pierden alguna habilidad o alguna situación. Por ejemplo, cuando te amputan un extremo, una extremidad, obviamente vas a presentar depresión, o si te diagnostican una enfermedad, seguramente vas a presentar depresión. Entonces aquí yo les diría, si tú estás viviendo con alguien que tiene una enfermedad crónica o bien no le está pasando bien, hay que ser más empáticos, ¿ok? Muy bien. Pues buenas noches, Arnaldo, también. Buenas noches, Ruth. Qué bueno que también andas por aquí. ¿Sale? A ver, cuéntenme, ¿cómo que se les fue la imagen? Ok. Ahorita voy a decirles todas esas partes, Vero, de cómo presentar empatía con una persona deprimida, porque si no nos vamos a perder, ¿sale? Pero les voy contestando todo esto, ¿sale? Muy bien. Buenas noches, Joana. Qué bueno que también andas por aquí. Bueno, y entonces, en esta parte, es cierto que en algunos casos es necesario tomar medicamentos, pero siempre hay que tener en cuenta que algunos medicamentos tienen algunos efectos secundarios que a veces hacen que se sientan peor los pacientes. Y la otra, no significa que no funcionen, sí funcionan, de hecho regulan la parte biológica de la parte de la depresión, pero debe de ir acompañada de psicoterapia. ¿Por qué? Porque justamente en la psicoterapia van a ir aprendiendo o desarrollando estrategias o formas de manejar esta depresión. El medicamento en sí solo no se los va a quitar, no les va a quitar la depresión. Necesitas trabajar y entender qué es lo que te está pasando para poder atenderla y poder minimizar los impactos de la depresión. Algo importante que debes de saber de este asunto: una vez que ya tienes depresión, no se te va a quitar.
ya no se te va a quitar nunca. Esta parte de decir, me curé de depresión, no, aprendes a controlarla y a disminuir el impacto de lo que genera la depresión. Eso sí aprendes a hacer. Y entonces, normalmente en terapia cognitivo-conductual medimos de 0 a 100 cuánto es tu incomodidad. Y entonces, si tú me dices mi incomodidad está 90 al 100, más o menos, que es la depresión a todo lo que da, pues hay que buscar reducirla al 20, 15%, en donde sabes que la tienes, pero ya no te está generando ninguna incomodidad. Eh, ¿Cuáles son los tipos de depresión que hay? Yo les voy a mencionar ahorita solo 5, pero hay más tipos de depresión. De hecho, la siguiente semana voy a hablar de las depresiones que les dan únicamente a mujeres. Hay 3 tipos de depresión que les dan y esas las voy a abordar la siguiente semana. Pero voy a hablar de estas hoy de manera general, cuáles son las más comunes. Una que se le conoce como la depresión mayor, que aquí vamos a tener, en la depresión mayor es cuando tus síntomas se presentan por un periodo de tiempo de por lo menos 2 semanas y estos síntomas van a interferir en tu capacidad de trabajar, de estudiar, de hacer cualquier actividad, de dormir o incluso de comer, ¿ok? A eso sale que se le llama depresión mayor. Hay otra que se le llama trastorno depresivo persistente o también se le conoce como distimia, ¿ok? Aquí es cuando vamos a tener síntomas de depresión menos graves, son menos fuertes, pero finalmente se presentan por lo menos durante 2 años. Y es cuando estamos tristeando constantemente y vemos que constantemente nos sentimos bajoneados, como que no nos terminamos de sentir tan bien. Entonces, esa es la parte donde también nosotros tenemos que estar atentos. La distimia a veces la presentan, tú la puedes detectar en niños, a veces o en adolescentes, chicos que ya llevan un par de años en donde no se le están pasando tan bien, ¿sale? Eh, entonces ahí podemos checar. A ver, nada más tantito. Aquí una preguntita bueno, 2 preguntas que me andan haciendo. Una que es la de, a ver, si solo es biológica, ¿se requiere de psicoterapia? Sí, también, porque necesitas también, acuérdense que no solo es biológica, es el componente de 4 cosas. O sea, la puedes tener, tenerlo biológicamente es tener la predisposición, pero ya cuando lo presentas o se combina con los otros elementos, es cuando ya se presenta la depresión. No es que se presente solo porque la tengas biológica o genéticamente. Tiene que ser la combinación de las 4 cosas y ahí es cuando se presenta la depresión. Por eso no nada más es biológica, son las 4, vienen siempre unidas, ¿sale? Hola Gaby, también buenas noches, qué bueno que andas por aquí. Y a ver, Joana, a ver, una pregunta. Regresando un poco en el inicio de lo antisocial de no querer estar con nadie, la depresión tiene que ver o incumbe a un grado fuerte cuando un menor fue víctima de violación. Aquí, esta parte de realmente la víctima, cuando son menores de edad, si estamos hablando de un menor de edad, vamos a tener casos donde él no está consciente de lo que sucedió. Si estamos hablando de alguien más grande, de alguien que ya tenga tal vez entre 8 y 12 años de edad, normalmente ya están más conscientes, pero depende mucho también de cómo se le maneje y cómo se le esté atendiendo. He atendido casos de víctimas de violación que no presentaron depresión, de hecho no presentaron ni siquiera estrés postraumático, justo porque estaban conscientes de que ellas no hicieron nada, que quien lo hizo fue la víctima. Y aquí depende mucho de cómo se trabaje y cómo se le esté manejando, ¿ok? Y sí, nada más sería cuestión de ver qué fue lo que pasó, cuántos años tenía la víctima,
y cómo se le está manejando o cómo se le ha ido enseñando a manejar esta cuestión de lo sucedido. Porque puede presentar depresión, puede presentar ansiedad, puede presentar las dos juntas, puede presentar estrés postraumático, puede presentar ataques de pánico. Habría que ver qué es, porque son distintas cosas lo que se puede presentar después de un evento como este caso que puede ser una violación, depende mucho de cómo lo maneja incluso la familia. A veces la familia victimiza mucho más a las personas cuando pasan por un evento de este tipo. E incluso también la depresión, muchas veces la familia también ayuda a que se siga manteniendo o a que siga presentándose o que se persista en los estados depresivos. ¿Ok? Sí, de hecho ahorita lo vamos a platicar, Ruth. Aquí que Ruth me anda preguntando que si puede presentar psicosis. Sí, de hecho ahorita en los tipos de depresión que les menciono, llevo dos, que es la depresión mayor y lo que es el trastorno depresivo persistente. Luego tenemos otro que muy pocas veces lo van a escuchar, pero solo se presenta en mujeres, que es la depresión perinatal, que ocurre cuando una mujer sufre de una depresión mayor durante el embarazo o después del parto, que también se le conoce como depresión postparto. ¿Ok? Este tema voy a andar más la siguiente semana. ¿Ok? Luego hay otro que se llama trastorno afectivo estacional. El trastorno afectivo emocional aparece y desaparece solamente en ciertas estaciones de año, en donde vamos a encontrar por lo general que empieza a finales de otoño o a principios del invierno y desaparece en la primavera y el verano. Este tipo de depresión normalmente algún tiempo estuve en el Fray Bernardino, que es el hospital psiquiátrico para adultos. No es que haya estado internado, por ahí anduve una temporada. Eh, y bueno, pues ahí en diciembre justamente es normal y común tener pacientes que presentan trastorno afectivo estacional, es decir, una depresión que solamente se presenta en esas temporadas. Después normalmente están bien, pero en esa temporada se presentan depresiones. Se llama trastorno afectivo estacional, ¿ok? Y luego tenemos, ahora sí, Ruth, lo que preguntabas, que si podía venir con psicosis. Y sí, existe algo que es depresión con síntomas de psicosis, que es una forma grave de depresión en la que normalmente una persona va a presentar síntomas de psicosis, como qué, como tener creencias falsas fijas o perturbadoras, es decir, delirios, o escuchar o ver cosas que otros no pueden oír o ver, es decir, van a presentar también alucinaciones, ¿ok? Hay que ver esa parte, cómo está. Si un psiquiatra, psicólogo no está muy versado en estas partes, a veces lo pueden confundir con simplemente decir que es esquizofrenia, o bien incluso se puede manejar o pueden decir que tiene un asunto de personalidad múltiple. Y no va por ahí. Es una depresión con síntomas de psicosis, pero bueno, ahí sí tendrá que estar muy bien versado, muy bien preparada la persona que va a diagnosticar esto, porque necesita ubicar que si es una esquizofrenia o es una depresión con síntomas de psicosis. Son distintas, ¿ok? Con creencias falsas, nada más aquí vamos a hablar de cuando se tienen creencias falsas, es por ejemplo en la depresión que tiene psicosis, normalmente tiene un contexto religioso. Es decir, se cree que Dios lo está castigando o bien que el diablo está haciendo algo con ellos. Y eso es característico de una depresión con psicosis, que por alguna razón tiene un castigo divino. Eso es una falsa creencia o una creencia falsa en cuestión de psicosis.
¿sale? Si no tiene nada que ver con cuestiones religiosas, si no tiene nada que ver con Dios, ni con el diablo, ni con cuestiones divinas, entonces no es psicosis, ¿sale? Ok, siguiendo con este asunto. Ahora sí, ¿cuáles son los signos o los síntomas en los que podemos detectar que alguien tiene depresión? Normalmente yo les diría que debe de presentar al menos 5 de los que voy a mencionar para que se considere que tiene depresión. Si tiene 4, si tiene 3, a lo mejor es distimia, o bien hay que ver si no tiene que ver con algún otro nivel de depresión, o a veces hace match también con las cuestiones de la ansiedad, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los signos o síntomas que vamos a tener para podernos dar cuenta si alguien tiene depresión o si tú tienes depresión? Una, vas a tener sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o de vacío. Es decir, esta sensación de que nada te llena, de que algo te falta, de que algo no está bien, como que necesitas algo pero no sabes qué. La ansiedad, tú para que sepas que tienes ansiedad también, que es parte de la depresión, es que tienes miedo latente de que algo malo te va a ocurrir o que algo terrible va a ocurrir. No sabes qué, pero algo, tienes miedo sobre todo a cuestiones de muerte o a ser lastimado. Eso es algo que, o a perder a alguien. Esa es un pensamiento ansioso relacionado con la depresión, ¿ok? La otra parte tiene que ver con, el segundo punto tiene que ver con sentimientos de desesperanza o pesimismo. Y de desesperanza o pesimismo estamos hablando de que ya no tienes ánimos de hacer nada, de que crees que va a estar todo muy mal y que está terrible, que va a suceder algo muy malo. Por ejemplo, en la escuela, si estás teniendo exámenes o ahorita estás en temporada de exámenes y piensas, no, es que para qué estudio, de todos modos ni me va bien, siempre me salgo mal en las calificaciones, de todos modos mis papás siempre me terminan diciendo que pues, no sirvo para nada. O sea, empieza a ver estos sentimientos de desesperanza, les digo, y de pesimismo, de que es, nada me sale bien, no voy a estar bien, ¿ok? ¿Qué más puedes presentar? Sentimientos de irritabilidad, frustración o intranquilidad. Irritabilidad es que con cualquier cosa te vas a enojar. Todo te molesta, todo te incomoda, no te pueden saludar porque te molesta, no te pueden hacer un comentario porque te enojas. Todo el tiempo estás irritable. Esa es otra. La otra que vas a tener es esta cuestión de la frustración, que la frustración se presenta cuando no se están cumpliendo las expectativas que tú tenías sobre ciertas cosas o sobre las personas. Normalmente cuando tú tienes expectativas es porque tú te imaginas o crees que los demás o una cosa va a suceder de cierta manera. Y cuando no sucede, eso te lleva a la frustración y que también te lleva a la irritabilidad. Y por consiguiente también esta parte de sentirte intranquila o intranquilo todo el tiempo. ¿Ok? Y en esta intranquilidad, les decía, esta sensación como de que algo no está bien, algo va a pasar. Como que incluso puedes estar acostada y no te acomodas en la cama y das vueltas y ves el techo y luego ves la cama para un lado, ves la cama para el otro lado, ves la pared. No te pones a leer y ni así, nada. No hay manera en donde puedas estar en paz. O si estás sentado en un lugar, tampoco estás en paz. Das vueltas para un lado, te mueves para el otro, te sientes que la silla está muy, muy incómoda y no, puede estar muy cómoda, pero también es algo que vas a sentir. ¿Qué otra cosa vas a otro signo de que puedes tener depresión? Son los sentimientos de culpabilidad, inutilidad e impotencia. ¿Ok? Cualquiera de esos tres también es un signo de que estás deprimido. Culpabilidad, que constantemente estás repasando cosas que ya sucedieron y te sientes culpable por lo que sucedió y piensas que a lo mejor lo pudiste haber hecho de otra manera o que pudiste haber dicho las cosas de otra forma. Es una manera de también de estar
digamos, estar mascullando el pasado o algo que sucedió igual hace muchos años, pero te sigues sintiendo culpable. En la parte de inutilidad, pues bueno, pues ahora sí, sentir que no te sale nada bien, nada, y que cualquier cosa que intentas hacer no te va a salir. Y en la parte de impotencia, pues tiene que ver básicamente con esta sensación de que hay cosas que te gustaría hacer o defender, o de repente a lo mejor en casa, si con tus papás te regañan constantemente o tienes peleas constantemente con tu pareja que te culpa de ciertas cosas y tú ya, por más que le dices es que yo no he hecho esto o no está pasando esto, hay un punto en donde hay personas que se deprimen justo porque es esta sensación de impotencia de, pues ya para qué le digo, o sea, le digo y ya. Y esta sensación de impotencia de que por más que explicas qué está pasando y a la otra persona insiste en que no, tú lo dijiste por esto, te genera impotencia y es parte también de la depresión, ¿ok? ¿Qué otra cosa? La pérdida de interés o de placer en actividades o pasatiempos. Si tú te das cuenta que dejaste de hacer cosas que te gustaban, a lo mejor te gustaba pintar, dejaste de hacerlo, te gustaba tocar la guitarra, lo dejaste de hacer, te gustaba bailar, lo dejaste de hacer, te gustaba ir al cine, lo dejaste de hacer, son síntomas de que también estás por ahí pues en depresión. Cuando uno deja de tener interés en actividades que le gustaban, ahí tenemos una señal de que algo no está bien, ¿ok? ¿Qué otra cosa vas a tener o qué otra señal? Aquí vamos a tener una que es la cuestión de la fatiga, disminución de energía o la sensación de que estás más lenta en lo que estás haciendo, ¿ok? Aquí es una fatiga constante, todo el tiempo te sientes cansada, todo el tiempo te sientes desanimada, como que no tienes muchas ganas de hacer cosas y es algo en donde pues habrá que ver qué es, ¿sale? O te digo, esta sensación de que te sientes más lento. Hay gente que de repente siente que está haciendo las cosas y que las ve como así en cámara lenta, como que algo no va bien, ¿ok? A ver, vamos a ver una preguntita nada más antes de seguirle. A ver, un comentario que hacen por aquí que es... A ver, todos estos síntomas para detectar la depresión es muy común en los hombres o personas que se dedican a los negocios. Sí, también, efectivamente. Sí, y también a veces son la antesala del estrés. Por eso son síntomas que hay que ver en conjunto para ver qué puede ser. Porque efectivamente hay algunos síntomas que normalmente se combinan con la ansiedad. Y entonces, por eso es identificar cuáles son para poder determinar si es ansiedad, si es depresión, o es depresión con ansiedad, o ansiedad con depresión. Alguna de esas tenemos que ver. ¿Ok? Luego la otra, la dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones. Esa es otra señal de que hay signos de depresión. Cuando ya no te estás concentrando en lo que estás haciendo, cuando ya no recuerdas incluso algo que te acaban de decir hace 30 segundos, eso es señal de que algo está complicado. O si ahora empiezas a tener dificultad para tomar decisiones cuando antes sí las tomabas, entonces eso es señal de que estás teniendo signos de depresión, ¿ok? La otra, dificultad para dormir, para despertarte temprano en la mañana o bien que duermes demasiado. Esa es otra señal de que tienes depresión también, ¿ok? Entonces, también estar atento. Normalmente debemos dormir 8 horas. Eso es lo que nos dicen que debemos de dormir, que es correcto, si es cierto, debemos de dormir 8 horas. Pero también hay que tener claro y tener en cuenta que después de cierta edad empezamos a dormir menos. Casi siempre después de los 45 años dormimos más o menos 6 horas y casi siempre después de los 55 o 60 años podemos dormir solamente 4 horas
y despertarnos y estar activos. Es normal, es parte de, a veces es lo que hay que estar checando. Pero si tú detectas que te duermes más de 12 horas o que duermes más tiempo del normal, eso es señal también de que estás teniendo alguna cuestión de depresión. A ver, nada más aquí vamos a ver algo que sí, que si además de llevar a la depresión van de la mano con la hipertensión. Normalmente no van de la mano con la hipertensión, pero habría que checar la depresión. No siempre va de la mano con la hipertensión. Normalmente les decía, si tienes hipertensión, es decir, pero traducido en un problema cardíaco, entonces sí se puede convertir en depresión. Si no es, si es solo hipertensión, pero no te lleva a niveles graves o no te tiene con problemas cardíacos, no es seguro que te lleve a la depresión. No van tan de la mano. ¿Sale? Muy bien, siguiendo con este asunto de cuáles son los signos o las señales de la de que puedes tener depresión. La otra es que tengas cambios en el apetito o en el peso sin haberlo planificado. Es decir, o que empiezas a comer más o bien empiezas a comer menos. Cualquiera de las dos es señal de que tienes depresión o que estás teniendo ansiedad, alguna de las dos. Por eso les digo, hay que ver bien cuáles son porque algunas se combinan, ¿ok? O la otra, que empiezas a subir de peso o empiezas a bajar de peso sin que esté planeado. Entonces, hay que ver y atender cómo está habiendo cambios en tu peso o en tu apetito. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Mira, pues nada más fíjate si sigues consumiendo las mismas cantidades que consumes normalmente o bien o estás perdiendo el apetito o estás comiendo de más o bien de repente no comes en todo el día y llega la noche y te metes un atracón como de voy a comer todo lo que no comí. Eso también es una alteración en el apetito. ¿Ok? O en esta parte de subir de peso o bajar de peso sin que tú lo hayas planeado, también es señal de eso. ¿Ok? Hola Aurora, buenas noches. También qué bueno que andas por aquí. Y la otra, que tengas dolores y molestias constantes, como que si tienes dolores de cabeza persistentes, y aquí te voy a decir específicamente en dónde van esos dolores de cabeza. Esos dolores de cabeza no van ni aquí enfrente ni van aquí a un lado. Estos dolores de cabeza cuando estás deprimido o estás con depresión o que incluso tienes señales de angustia o de ansiedad, se presentan en la parte de acá atrás. Te hacen un recorrido como a la mitad, te hacen como media corona. Y entonces eso es señal de que o estás agobiada, estás angustiada o también señal de estrés, pero también si le estás presentando diario, pero además le sumamos alguna de las cosas que acabo de mencionar, probablemente tengas depresión. ¿Qué otra cosa vas a tener? Calambres. Eso es una señal de depresión también. Cuando tienes calambres constantemente en las manos, en los pies, es la señal inequívoca de que también puedes tener depresión. O la otra, que tengas problemas digestivos sin alguna causa aparente física como tal, ¿no? Y que además no se te alivian con ningún tratamiento. O sea, que constantemente sientas, por ejemplo, agruras. Si estás presentando agruras constantemente y te tomas medicamento y ni así se te quitan, es señal de que puedes tener depresión. O bien si tienes esta inflamación del estómago constantemente, que luego yo sé que es colitis o gastritis, pero si es así, llevas 2 semanas donde es diario, 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 probablemente ya estás entrando a un estado depresivo también. ¿Ok? Y la última, pero no menos importante en este signo o señal de que uno se tiene depresión,
es la cuestión de los intentos suicidas o pensamientos sobre la muerte o el suicidio, ¿ok? Normalmente, no siempre, eso sí, alguien que tiene una depresión muy, muy, muy fuerte y que tiene más de 5 síntomas, que igual presenta todos los que acabo de mencionar, es muy probable que va a presentar intentos suicidas, que se les llaman conductas para suicidas también, o va a tener algo que se llaman pensamientos eh, suicidas. No significa que porque lo piensen o lo externen, ya uno se debe de paniquear y decir, no hables de eso, no hables de eso. No, al contrario, se puede hablar con la persona y decirle, oye, ¿por qué estás pensando sobre el suicidio? Cuéntame qué estás pensando sobre este tema del suicidio. Porque lo ayudas a verbalizar y le ayudas a que pueda expresar lo que le está preocupando. Lo que se dice no se hace. Eso es una regla. Si tú ayudas a la gente a que exteriorice lo que está sintiendo, lo que está pensando, es menos probable que lo lleve al acto. No significa que lo anulaste completamente. Simplemente es ya disminuiste la intensidad o ya disminuiste la probabilidad. Pero el chiste es justamente que lo pueda expresar para que evitemos cualquier situación de riesgo, sobre todo en cuestiones suicidas, ¿ok? Bueno, normalmente, ¿cómo se va a diagnosticar o cómo puede pasar esta cuestión de la depresión? Aquí, para que puedan diagnosticar a una persona que tiene depresión, ya les dije, debe de presentar por lo menos 5 síntomas de la enfermedad todos los días, casi todo el día, por lo menos durante 2 semanas. Uno de estos síntomas debe de ser un estado de ánimo depresivo o bien la pérdida de interés o de placer en casi todas las actividades que realiza. ¿Y qué va a pasar? En el caso de niños y de adolescentes, es común que se muestren irritables en lugar de tristes, ¿ok? Esa es la única diferencia que vamos a encontrar entre adultos y adolescentes y niños, que es niños y adolescentes no van a demostrar tristeza, sino irritabilidad, van a estar enojadas y molestas, ¿ok? A ver, nada más aquí una cuestión. Que preguntan que conocen a varias personas depresivas que no tienen pensamientos suicidas. Entonces, ¿no son depresivas? Sí, sí son depresivas. Solo lo que acabo de mencionar es que si presenta alguno de los síntomas que yo dije, tienen que ser al menos 5. No todos los depresivos son suicidas, pero sí todos los suicidas son depresivos. Eso es lo único que hay que tener claro. Los depresivos no siempre van a tener pensamientos suicidas, ¿sale? Pero algunos sí los llegan a presentar, ¿ok? Esos casos son muy, muy extremos y normalmente, bueno, pues sí, es muy notorio cuando ya lo intentaron o cuando ya tienen varios intentos suicidas, ¿no? Actualmente atiendo 6 casos de este tipo, suicidas, desde hace ya, unos desde hace 1 año, otros desde hace casi 2 años. Y disminuimos los riesgos suicidas, ¿no? Ahorita no tenemos ninguna situación de riesgo, ya no hay pensamientos pero ya no hay conductas suicidas y ya no hay conductas para suicidas también. Y eso es parte del trabajo que se tiene que ir haciendo. Pero no todos los depresivos son suicidas, pero sí todos los suicidas son depresivos, ¿ok? Y aquí nada más otra cosa que preguntan. ¿Las personas depresivas es común que tengan cambios de personalidad? Es decir, en la mañana están optimistas y alegres y en la tarde ya están tristes o irritables. Ok. No es que presenten cambios de personalidad, Arnaldo. Nada más ahí aclaramos el punto. Tiene cambios del estado de ánimo, que eso sí, la personalidad es otra cosa, pero los estados de ánimo sí son los que se modifican. Y entonces, si estamos teniendo eso, puede que no sea depresivo, sino más bien estamos hablando de alguien que tenga un trastorno bipolar, que justamente si tiene estos cambios
de ser muy optimista y alegre, que estamos hablando de una cuestión donde está en estado de euforia y después cambia a la otra donde está triste o irritable, estamos hablando de un estado depresivo y eso es un trastorno bipolar. Por eso hay que ver o identificar bien esta cuestión, si los estados de ánimo es siempre o solamente son tristes, ¿sale? ¿Se puede estar en depresión y ser productivo? Normalmente sí. La gente que tiene distimia es alguien que normalmente sigue haciendo sus cosas, es funcional, pero no va a ser más. Y normalmente ya no socializa, ya no sale, o sea, puede hacer lo que tiene que hacer, eso digámoslo, pero ya no va a hacer más cosas. Eh, que eso sí va a pasar. Pueden seguir trabajando, pueden ir a la escuela, por ejemplo, pero pueden ir, pero a veces no van a hacer todo lo que tienen que hacer, hacen medios trabajos, hacen medias tareas, normalmente están, diríamos, como en modo automático. Eso es lo que llega a pasar con la gente que tiene depresión, pero como tal no es que sean productivas al 100%, simplemente son funcionales, están donde tienen que estar, pero no dan, no van a hacer más. Normalmente tarde o temprano se va a presentar una depresión más fuerte. ¿Sale? Ok. Siguiendo con este asunto de cómo podemos diagnosticar o darnos cuenta que puede haber, eh, si estamos presentando o tenemos alguna cuestión que tiene que ver con la depresión y que es algo también importante aquí es no todas las depresiones son iguales en las personas y aquí estoy hablando específicamente de las cuestiones de edad. Aquí podemos tener, por ejemplo, los niños normalmente cuando presentan depresión, perdón, van a mostrarse ansiosos, es decir, todo el tiempo están inquietos, no se pueden estar en paz, van a estar malhumorados, todo el tiempo están malhumorados, nada les gusta, no puedes jugar con ellos, no los puedes abrazar, si no les haces caso se enojan, si les haces caso se enojan, todo el tiempo están como molestos o inquietos, ¿no? ¿Qué más hacen? Fingen estar enfermos, como que tienen gripa, como que tienen tos, que tienen temperatura, que algo les duele la cabeza, aunque realmente no se sientan así, es algo que llegan a hacer, llegan a manifestar que se sienten enfermos. La otra es no quieren ir a la escuela, que a veces lo confundimos con que a lo mejor está sufriendo bullying y no siempre tiene que ver con una cuestión de bullying. El niño puede estar pasando por algún otro momento y pues puede tener esta cuestión por eso de negarse a ir a la escuela, la de aferrarse a estar con sus papás o bien estar preocupado constantemente en que uno de ellos pueda morir, ¿sale? Eso es algo que también es muy, muy normal en niños. Y cuando estoy hablando de niños, estoy hablando de pequeños de entre 5 años hasta 10 años, ¿sale? Son niños que normalmente van a manejar este tipo de situación cuando tienen depresión, ¿ok? A ver, nada más otra preguntita más antes de seguir. A ver. Dice, si cuando estás tomando terapia con un psiquiatra, las personas que tienen depresión y toman medicamentos podrían volverse manipuladoras o el psiquiatra no está dando la atención adecuada. Ok, bueno, a ver, normalmente el psiquiatra, digo, salvo que tenga una especialidad en psicoterapia, va a dar terapia. Si no es su área, porque eso también es algo que hay que poder discernir. Nosotros como psicólogos, por ejemplo, no podemos dar medicación, no te puedo dar ningún medicamento, no te puedo decir, sí, tienes que tomarte esta medicación y ya, no, yo te voy a enseñar estrategias para que manejes tu depresión, pero el psiquiatra sí te va a dar el medicamento y muchas veces al psiquiatra realmente
realmente no le importará mucho o no es objetivo en el tratamiento. Sí, mejor la pongo así porque no es que no le importe, sí le importa, pero su objetivo es que tú no presentes este malestar que te genera de manera bioquímica o biológica la enfermedad como tal, la depresión. Pero si es alguien que está entrenado en algún tipo de psicoterapia, entonces tendrá que ver cómo, si que él está manejando, cómo lo está manejando. Normalmente los psiquiatras son psicoanalistas, hasta donde me ha tocado ver. La verdad es que no me he encontrado psiquiatras que sean cognitivo-conductuales, ni que conozcan o manejen otra corriente como tal. Son psicoanalistas. Y pues entonces habría que ver si toma medicamento. No podría, porque no tendría que ser manipuladora la persona, habría que ver qué es también. Por eso les digo, hay que ver qué está pasando, qué es, o digo, no creo que no le esté dando una atención adecuada, digo, solo a menos que le esté queriendo dar terapia sin que esté versado en alguna corriente como tal psicoterapéutica. Pero normalmente el psiquiatra se encarga solo de la parte médica y los psicólogos nos encargamos de la parte práctica y del día a día y digamos como de la reinserción o que seas funcional en en tus actividades como tal, ¿sale? Y sí, 14, 17 años, mira, es normal que sí tengan, más bien, no es que sean manipuladoras, hay algo que también debemos de acordar y yo los invito a que se acuerden. Entre los 14 y los 17 años tenemos los tres egos. Somos egocéntricos, somos egoístas y somos ególatras. Es decir, egocéntricos porque creemos o queremos que todo gire en torno a nosotros y no nos importa nada más. Somos egoístas porque efectivamente solo me importo yo. A mí no me importa si tú estás mal, si está mal. Y estoy hablando de incluso de nuestros papás. No me importa si mi mamá está mal, no me importa si mi papá está mal, no me importa si mi hermano tiene algo. Por eso somos egoístas. Y la otra es que somos ególatras. La parte de ser ególatra es yo soy el único que tiene la razón y que tiene la verdad absoluta y todos los demás son una bola de idiotas. Es que no es que sean tanto manipuladores, sino que tienen que ver que justamente entre esa edad, 13, 17 años, todavía hasta los 20, estamos hablando de que somos adolescentes y tenemos esos tres egos. Somos egoístas, somos ególatras y somos egocéntricos, ¿ok? Entonces ahí habría que ver también esa parte. Si el psiquiatra está especializado en adolescentes también en la parte terapéutica, no en la parte de tratamiento médico, ¿sale? Y a ver, aquí tengo 3 comentarios más, vamos a verlos y ahorita seguimos con lo demás. Que es que se menciona que una persona depresiva siempre lo será. ¿Cómo debe mantenerse? Perdón. ¿Cómo debe mantenerse para no tener depresión mayor o un nivel que no le permita disfrutar de su día a día? Eso ahorita lo vamos a ver al final. Ahí les voy a decir cuáles son las formas de autocuidado que podemos tener para que no se nos convierta en una depresión mayor y podamos tener momentos sí tristes, pero no depresivos, ¿vale? Ahorita lo vemos más adelantito. Hola Juliana, a ver, comentas que sí, sentir presión en el pecho puede ser síntoma de depresión. Fíjate que no, Julie, en es más un síntoma de ansiedad. Habría que ver qué otros síntomas presentas, pero normalmente un síntoma de ansiedad es presión en el pecho, dificultad para respirar, sentir que estar como nerviosa todo el tiempo de que algo malo va a ocurrir, incluso si oyes un ruido te asustas o te preocupa, o si ves a alguien que se te acerca te pones nerviosa. Hay una sensación de hormigueo en las manos, en la punta de los dedos específicamente. Llegas a sentir que te sudan la parte de atrás de las rodillas y aquí por dentro de los hombros. Eso es normal.
Y cuando alguien tiene ansiedad, se llega a sentir, esos son de los síntomas más comunes, y sentir que te duele toda la cabeza completa, así como que te está haciendo, como que te late toda la cabeza completa. Eso es un síntoma de ansiedad también, Julie. Nada más checa qué síntomas tienes, o si quieres, escríbeme por privado qué es lo que puedes estar teniendo ahí por inbox, y ya te digo o checamos qué puede ser lo que puedes tener, pero no, la presión en el pecho no es síntoma de depresión, ¿sale? La otra, a ver, Sam, preguntas. Buenas noches también, Sam, gracias. Si el enfermo con depresión no requiere atenderse, la familia también enferma. La familia ¿cómo puede darse cuenta de que ya están en un círculo vicioso? Ok, normalmente en esta parte, miren, les pongo de ejemplo un caso que me pasa normalmente con pacientes que tienen que ser a veces ingresados en hospitales psiquiátricos, o que así fue como llegaron conmigo cuando los ingresaban. Resultaba que el paciente se ponía mal, muy triste, deprimido, y decía, me quiero morir, ya me quiero suicidar. Y entonces la familia se alertaba, se asustaba, en friega se lo llevaban al hospital, medíquenlo, ahí déjenlo, lo dejaban 2 semanas, regresaban por la persona en 2 semanas, se lo llevaban a casa, y entonces te lo dejaban bien 3 semanas, un mes, porque normalmente hay un medicamento que te inyectan y dura un mes, pero terminando ese mes vamos a volver a exactamente lo mismo. Y entonces la misma familia se empieza a acostumbrar también a esta forma de cómo actúa el paciente. Me siento triste, me pongo mal, entonces ya la familia tiene su rol, es preocuparse, agarrarme, llevarme al hospital, luego otra vez ya me regresan, estamos bien 3 semanas, un mes, otra vez me vuelvo a sentir mal. Así es como te puedes ir dando cuenta cuando ya agarraron un círculo vicioso. En este caso, por ejemplo, los pacientes que atiendo, que me han llegado así y que tenían ya este círculo vicioso, normalmente cuando me dicen, es que ya se puso mal, me la llevo al hospital, y era, no, no lo puedes llevar a ningún lado, no la puedes llevar a ningún hospital, se queda aquí, déjalo, comunícame con él para hablar con él. Y entonces se hace también para cortarle la rutina y el hábito a la familia, porque justamente por eso se hacen los círculos viciosos, porque la familia también ya sabe o ya se condicionó a cuál es la reacción que debe de tener cuando le pasa este estado depresivo a su familiar. Y entonces se pone depresivo, se pone mal, entonces ya saben cómo debe de correr la familia. Pero sí se pueden ir dando cuenta, ¿sale? Y la otra, la persona que no se quiere atender, normalmente sí, la familia puede tomar terapia o puede atenderse, pero entendiendo de que tampoco tiene la obligación de sacar al paciente o bueno, la persona que está en un estado depresivo, no es su trabajo, no es su chamba, ni tienen por qué agobiarse tanto. A veces, si tú te estás preocupando todo el tiempo por alguien depresivo y estás, ándale, sal, ándale, échale ganitas, ándale, por favor, vámonos. Lo único que hacemos es alimentar la idea de que está mal y que además se está llevando entre las patas a la familia. Por eso también es, si tienen a alguien depresivo y no se quiere atender, se pueden atender o pueden pedir asesoría de qué se puede hacer, y ya te explicarán en esa parte de que no es forzoso que la familia tenga que sacar a alguien de un estado depresivo. Al contrario, si un familiar quiere forzar a alguien a salir de un estado depresivo, es más factible a que se haga más intenso ese estado depresivo de la persona. ¿Ok? Bueno, otra cosa aquí que me andan preguntando, que sí, que aquí María Ángeles, perdón,
Que si en algún momento el psicólogo puede mandar el medicamento en la depresión. No, los psicólogos no podemos mandar medicamentos en cuestiones de depresión como tal, no podemos. Tal vez te podemos sugerir algún té, pero algo natural y ya, será como lo más que podremos hacer. Pero decirte, oye, no, cómprate tal pastilla, tómate tal medicamento, eso no. De hecho, ni siquiera podemos nosotros recetar nada por el estilo. Lo que sí debemos de tener como obligación es conocer qué efectos tienen los medicamentos y conocer medicamentos de primera generación, de segunda, de tercera, y actualmente ya hay medicamentos de cuarta y de quinta generación para tratar la depresión y la ansiedad. Pero eso sí es chamba del psicólogo, que eso sí debe de saber y de conocer qué efectos tiene el medicamento, cómo va a funcionar y qué va a hacer. Normalmente cuando un psiquiatra atiende a un paciente y está tomando terapia, tanto el psiquiatra como el psicólogo, bueno, tienen que estar en comunicación constante para saber qué medicamentos le dio y que el psiquiatra te diga, bueno, me diga en este caso, cuáles son los efectos que tiene el medicamento, qué va a suceder, cómo se va a sentir, qué va a pasar en la parte cognitiva, es decir, si va a poder recordar, analizar, leer, escribir, todo ese tipo de cosas. Tengo que ver si va a tener alguna alteración motora, es decir, si va a poder manejar, si va a poder cocinar, si va a poder usar alguna herramienta en particular. Todo eso tenemos que estar en contacto justamente para saber qué va a pasar con los medicamentos. ¿Sale? Miren, ahorita les puedo contar, tengo un paciente que tiene algo que se llama ataxia. La ataxia es una enfermedad que casi siempre tiene una cuestión neurológica, es decir, empieza a alterar o a afectar tus funciones cerebrales y empiezas a perder control de tu cuerpo y empiezas a perder control del habla y empiezas a tener problemas motrices muy severos. Conforme va pasando el tiempo se va alterando más. En México no existe, no venden el medicamento, sin embargo en Estados Unidos, en Europa y otros lugares sí lo venden. Hay un tratamiento que funciona muy bien para la cuestión, por ejemplo, esto de la ataxia, pero justo una de las broncas que se ha encontrado este paciente es que en México es que tanto los neurólogos que ha visto como los psiquiatras que ha visitado no conocen el medicamento, no saben qué hacen, no saben cómo funciona y por consiguiente no se lo pueden recetar. Y pues se imaginarán el nivel de ansiedad que le provoca saber que existe un tratamiento, que existe un medicamento, pero que debido a que no conocen o no se conoce en México, pues les está generando pues esta posibilidad de no poderse atender o no poderse curar. Y pues eso es una de las cosas que estoy trabajando con él actualmente, ¿no? Que manejemos su tolerancia a la frustración en lo que estamos buscando, quién conoce y se puede manejar esta parte, ¿no? Y bueno, aquí otra preguntita que me tienen por acá, que es que si la depresión invariablemente produce alteraciones químicas en el cerebro, sí, siempre. La depresión cada vez que la vas a sentir o cada vez que tienes este malestar, se genera cortisol y el cortisol es una sustancia que te hace sentir mal, que te hace sentir incómoda. Y cada vez que te pones triste, hay un disparo de cortisol. El único detalle de esto y por qué decía no se quita es por una sencilla razón. No hay manera de que te saques el cortisol. El cortisol está dentro de tu cuerpo, ahí está dando vueltas en la cabeza, en todo tu cuerpo, y te genera esta sensación de malestar. Y entonces, la única manera en la que puedes como ir contrarrestando o equilibrando es justamente haciendo ejercicio, haciendo actividades que te gusten o que te produzcan placer, porque ahí es cuando entran las dopaminas, las serotoninas y todas estas sustancias
que las endorfinas, que son las que llaman las sustancias de la alegría o de la felicidad, y eso te ayuda justamente a nivelar o a equilibrar el cortisol y entonces puedes estar bien. Normalmente la gente que hace actividades que le gustan, que se la pasa bien, por eso está con ese estado de ánimo tan bien y a gusto. ¿Sale? Ok, vamos a ver acá otra cosita. Dice que en tu experiencia el psicólogo me dirigió al psiquiatra y los vi simultáneamente hasta que el psiquiatra me dio de alta. Sí, sí, pues efectivamente así tiene que ser. Normalmente así va y así se puede funcionar, ¿sale? Y que si la depresión es exceso de cortisol y falta de serotonina. No, no solo de serotonina, de un montón de otras cosas mal, de endorfinas, les digo, eh, bueno, sí, serotoninas, endorfinas, dopaminas, todas las minas son las que te ayudan, o ninas son las que te ayudan a estar bien. Entonces, si tú tienes exceso de cortisol, si vas a tener depresión o ansiedad, alguna de las dos, dependiendo de cuál sea el estado que normalmente te vas sintiendo. Pero es eso, el nivel bioquímico es eso, es cortisol, exceso de cortisol. Muy bien. Regreso para acá para decirles, para acabarles de decir bien. Ya les estaba explicando esta parte de cómo funciona la depresión de acuerdo a las edades. Y bueno, ya les dije cómo funcionan los niños. ¿Cómo funciona en la parte de lo que son los niños más grandes? Estoy hablando de niños de 11 años y adolescentes. Estoy hablando de los 11 años hasta los 20 años más o menos. Y aquí, ¿qué vamos a encontrar? Normalmente vamos a tener que tienen problemas en la escuela, tienen problemas de baja autoestima o pueden ser muy callados también. Son chicos que se frustran fácilmente o también se llegan a sentir intranquilos constantemente. ¿Ok? Eh, Pueden presentar a veces ansiedad, que aquí sí es más común que los chicos que tienen depresión siendo niños grandes o púberes y adolescentes, es más común que sí presenten ansiedad, es decir, una inquietud constante y que empiecen a tener también trastornos de alimentación. O empiezan a comer más, o empiezan a comer menos, o empiezan a presentar algunas otras cosas más, como bulimia, en algunos casos también es una señal de que hay depresión. Entonces también hay que estar atentos con esas cosas. Hay veces que presentan o se les llega a confundir con déficit de atención con hiperactividad, ¿ok? Que aquí son chicos que están todo el tiempo muy inquietos, pero que más no ponen atención a nada ni se concentran bien en lo que están haciendo. Y a veces dicen, es que tiene TDAH y habría que ver eso. No es TDAH, simplemente sí presentan este déficit de atención. Y en algunos casos también van a ver que empieza el consumo de alguna sustancia y puede ser alguna droga, puede ser cigarros o puede ser alcohol. Que eso es normal, que también se llegue a presentar y que son señales de alguna depresión. ¿Ok? Luego la otra, ya hablando de lo que son adultos jóvenes, estoy hablando de mayores de 20 años, 21 años, estoy hablando de 21 a 30 años más o menos. Aquí que vamos a tener que las depresión, cuando se les presenta en esta edad, se van a hacer muy irritables. Es gente que está irritable todo el tiempo. La otra es que se quejan constantemente de haber aumentado de peso, que eso sí es normal. Tienen esta cuestión de ser eh, que aumentaron de peso y además que están despiertos todo el tiempo, que no pueden dormir, que les dan las 2, 3 de la mañana y siguen despiertos y que además se despiertan a las 6 de la mañana y dicen, es que no puede ser, o sea, nada más he dormido 3 horas. Y es algo que tienen normalmente. Tienen una perspectiva muy negativa sobre la vida y sobre el futuro
Y normalmente estas personas, los adultos jóvenes, que estoy hablando de 21 a 30 años, van a presentar o van a tener incluido ansiedad generalizada, en algunos casos fobia social, trastornos de pánico y también consumo de alguna sustancia, que casi siempre es alguna droga, ¿ok? Luego vamos a tener la cuestión de adultos de mediana edad. Estoy hablando de gente de 31 años hasta los 45 o 50 años más o menos, en donde vamos a tener principalmente que la parte de la libido se reduce, es decir, el apetito sexual es una de las cosas que va a disminuir, que es muy evidente y es muy notorio. Se va a tener insomnio a la mitad de la noche o bien se va a despertar uno en la madrugada. Y también es normal que se presenten problemas gastrointestinales, principalmente diarrea o estreñimiento. Son las dos que se van a presentar normalmente cuando alguien tiene depresión. Y otra vez estoy hablando de edades de entre 31 hasta 50 años de edad, más o menos. ¿Okay? Y ya cuando estamos hablando de gente un poco ya después de los 50 años, de los 51, vamos a estar hablando de que la gente con depresión es alguien que constantemente nota tristeza o aflicción, e incluso se les nota el semblante, como que si estuvieran como apachurrados todo el tiempo, muy tristes, y pueden tener, a veces los síntomas son menos evidentes, pero algo que sí van a hacer normalmente las personas mayores que tienen depresión es que van a informar o te van a hacer saber que se sienten como que no los quieren o que se sienten no queridos o no valorados y, y como que sienten, y te lo dicen, es que soy una carga para ti, ¿verdad? O no te gusta estar conmigo, o como que te veo que siempre te la pasas mal a mi lado. Esa es una señal de que tienen depresión, solo que aquí no se nota tanto esta parte del estado de ánimo depresivo, pero es alguien que constantemente te dice que algo está pasando, que, bueno, más bien, que notan que tú no estás a gusto o que dicen es que mis nietos no me quieren o mis hijos no me quieren o la gente a mi alrededor no me quiere, ¿no? Esa es una señal inequívoca de que tiene depresión. Y la otra, pues que normalmente es que va a venir acompañado de alguna afección de salud o dolores, donde te van a decir que seguramente pues también por ser una carga, por eso ya no los quieren, que porque ya están viejitos, que porque ya no se mueven o porque ya no pueden hacer tales cosas, ¿no? Y algo que llega a pasar también, hay algo que se les llama pseudodemencias. Las pseudodemencias son cuando tienen notables problemas de memoria o de razonamiento. Es decir, tú le puedes decir, sí, mamá, pues ayer acuérdate que fuimos a tal lugar. Y te voy a decir, no, es que no me acuerdo. Es que no, nosotros no fuimos a ese lugar. Incluso vas a ver que se angustia o se agobia porque no se puede acordar de lo que le de lo que le acabas de decir. Y eso es señal también de que hay tal vez una depresión en un adulto mayor. Pseudodemencia se llama y es problemas de memoria o problemas en el razonamiento. ¿Ok? Y problemas en el razonamiento, por ejemplo, puede ser que te diga, sí, pon a calentar la leche en el topper, no hay ningún problema, pero en el topper, en la estufa, o sea, no que lo metas al horno, sino que prendas la estufa y que pongas el topper y que ahí se calienta. Esos son a veces de los problemas que también puede presentar en esta cuestión de lo que les digo que se llaman pseudodemencias, ¿ok? Y bueno, ya como tal, ¿cómo se puede tratar? Por un lado, si van a ser los medicamentos, que casi siempre para que surta efecto un medicamento, y esa parte luego no lo dicen los psiquiatras o los médicos como tal, es que un medicamento te va a llevar entre 4 y 8 semanas para que empiece a hacer efecto, ¿ok? Y
a menudo o muy frecuentemente algo que les llega a pasar a los pacientes que toman medicamento para la depresión es que van a tener problemas para dormir, van a tener problemas en el apetito y van a tener a veces concentración. No significa que ya no vaya a estar bien, solo es la etapa en la que se acostumbran a los medicamentos. Pero algo que sí van a notar es que después van a poder dormir bien, después va a mejorar el apetito y obviamente la concentración va a estar mejor y obviamente también el estado de ánimo ya no va a ser tan apagado, pero para eso es donde entra esta parte de la terapia que les va a ayudar a poder desarrollar estrategias o técnicas en las que se puede tener una mejor forma de manejar esta cuestión de la depresión. Y aquí en la psicoterapia, ¿qué vamos a tener? Normalmente en la psicoterapia que se maneja o que se hace como tal, se les enseña a las personas con depresión, una que son formas nuevas de pensar y de comportarse, y que aquí es básicamente ayudarle a cambiar hábitos que contribuyen con la depresión. En la mayoría de los casos, normalmente lo que se busca hacer es de acuerdo a la corriente que se maneje, pero hay dos que son las que mejor resultado se ha dado o se ha visto que dan. Una, pues obviamente es la terapia cognitivo-conductual, que es la que normalmente es la que yo les hablo aquí muchas veces y es desde el enfoque que les manejo lo que normalmente platico o lo que hablo. Y la otra que se llama la terapia interpersonal. Y les cuento así como a grosso modo qué es lo que hacemos. En la terapia cognitivo-conductual, normalmente aquí a las personas aprenden a desafiar y cambiar los patrones de pensamiento y de conducta que no son útiles y que se busca mejorar sus sentimientos de depresión y de ansiedad. Entre los avances más recientes que se han hecho aquí, normalmente se incluye la introducción de principios contemplativos y del desarrollo, es decir, que se les ayuda a desarrollar planes en donde se hacen como proyectos de vida, como de ver, vamos a hacer un proyecto de vida en qué se hace en este momento, qué se hace para esta área, y manejamos 9 áreas. Salud, familia, dinero, trabajo, educación, desarrollo personal, pareja, amistades, es de las distintas que vamos manejando y vamos trabajando. Y lo que tiene que ver con la terapia interpersonal, aquí lo que hacen es centrarse en acontecimientos interpersonales y de la vida que generan algún impacto en el estado de ánimo y viceversa. Aquí que estamos hablando básicamente es que aquí las personas aprenden a identificar una, cuáles son sus redes de apoyo, la otra, desarrollan destrezas para mejorar su comunicación y sus relaciones interpersonales, y la otra es que aprenden a fijar expectativas realistas para poder sobrellevar los momentos de crisis o los problemas que se les van presentando, para que además se den cuenta que con ese tipo de pensamiento, con ese tipo de actuar, en vez de ayudar a quitarse la depresión, al contrario, la mantienen o bien la empeoran. Eso es lo que se hace en ese tipo de terapia. ¿Ok? Y bueno, a ver, aquí un comentario más. Es posible que un evento específico traumático, un asalto, un despido laboral, etcétera, dispare la depresión. Tiene que, como tal el evento, no. Puede que sea tal vez sido como el último eslabón en alguna situación. ¿Cómo que puede ser? Pongámoslo así. Pongamos que tienes broncas con tu pareja, están súper mal, así al borde del divorcio, si no es que ya se están divorciando o se están separando, te está yendo mal
en el trabajo o estás de lo peor y nomás no das una, además es tan duro y dale, el estrés en la chamba es insoportable, estás teniendo broncas de lana, más que resolver parece que te endeudas más y entonces tienes ahí debiéndole a todas las tarjetas de crédito y tiendas departamentales y además parece que cada vez que sacas dinero, el cajero te hace el favor de darte tu dinero porque no te da nada o te da poquito o te dice, ah, caray, me dan menos ahora, ¿no? Y entonces, pongamos que tienes todo eso, toda esa foto completa, estas tres cosas, que yo solamente te puse tres, luego tenemos más, y resulta que te asaltan. Y entonces, bolas, si te asaltan, puede que no sea el evento como tal, pero fue la última piedrita que necesitabas para que ya ahora sí estuvieras, para que entraras en depresión. Porque si te das cuenta, podrías juntar todo y decir, pues es que no me sale nada bien. Entonces, no me sale nada bien, ve, ya estaba mal con mi pareja, estaba mal en el trabajo, estoy mal financieramente, pues sí, ya nada más me faltaba esto, que me asaltaran y el famosísimo, pues que me orine un perro encima, ¿no? No es el evento como tal el causante de la depresión, pero pudo haber sido el evento detonante que faltaba para que pudieras presentar la depresión. Eso sí puede haber sucedido. Fue lo último que necesitabas. ¿Sale? Y bueno, ya para ir, que me decían cómo podemos ir, cómo nos podemos cuidar o qué podemos hacer. Miren, normalmente las formas en las que podemos cuidar de nosotros mismos en esta cuestión de la depresión es entender que una vez que tú inicias un tratamiento, que inicias un asunto eh, terapéutico, te vas a empezar a sentir mejor poco a poco. Normalmente un tratamiento psicoterapéutico de ansiedad, sí, ansiedad y o de depresión, normalmente te llevan entre 1 año y medio y 2 años. No crean que es entonces nada más con que vaya 2 sesiones ya voy a estar bien. No, no vas a estar bien en 2 sesiones, ni en 3, ni en 4, ni en 5. Es un trabajo terapéutico bastante severo y serio. Hoy alguien me pasó un video muy padre de lo que es lo que se hace en terapia en línea, justamente de una psicóloga que le daba terapia a una chica depresiva. Y la chica desde el principio, la psicóloga le decía, ¿de qué quieres hablar? Y ella le dijo, de nada, quiero quedarme callada. Y entonces el video dura aproximadamente 2 minutos, pero te va mostrando todo lo que fue haciendo la psicóloga para tratar de que hablara o buscando la forma de poder hablar con ella. Y al final de cuentas empezaron a hacer actividades juntos. Y de eso se trata. Que nosotros como psicólogos, no estoy hablando solo de los pacientes en línea, sino cuando los tengo presenciales, es justamente lograr conectar con la persona y que pueda darse cuenta de que pueda entenderla, que estoy entendiendo qué le pasa y que puede disfrutar y hacer muchas cosas más. Y eso es muy, muy importante, ¿sale? Y entonces, bueno, eso es lo que, por eso no es un asunto de 3, 4 sesiones. Dura entre 1 año y medio o 2 años una terapia para la depresión. ¿Ok? Y nada más acabando este asunto de los cuidados, les contesto ahí algunas cosas que me han preguntado ahorita, ¿sale? La otra es, no te presiones mucho durante el tiempo que estás en el tratamiento. No es necesario que te estés atormentando o que estés comparándote de que, oye, pero es que la otra persona empezó su tratamiento de depresión después que yo y mira, ya va bien. No, eso no lo hagan. Cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su forma de irse curando y de ir haciendo las cosas. Y entonces trata de hacer las cosas
que solías disfrutar. Esa es una. Busca qué te gustaba para que lo puedas hacer. Y aun si no sientes ganas de hacerlas, hay algo que va a pasar. Puede mejorar tu estado de ánimo. Hay una cuestión que normalmente les planteo a mis pacientes. El asunto es que normalmente las cosas se hacen como disciplina, no por motivación. Si tú haces las cosas por disciplina, las vas a hacer aunque no tengas ganas de hacerlas y vas a empezar a tener resultados. Si tú las haces por motivación, no te va a durar mucho la motivación, porque la motivación al primer tropiezo, a la primera contrariedad que te encuentres, a la primera palabra de desánimo, vas a decir, no, entonces ya mejor no lo hago. Para hacer esto se necesita disciplina. Disciplina de terapeuta y disciplina del paciente como tal. Si no tienes disciplina, no vas a poder salir de donde estás. Eso es algo bien importante. Entonces, aquí es por eso, si uno no se siente con ganas, y eso se lo decimos normalmente a un paciente depresivo, aunque no tengas ganas de hacerlo, hazlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor te vas a dar cuenta que conforme lo vas haciendo, tu estado de ánimo va a cambiar o va a mejorar. Y cuando te des cuenta vas a estar disfrutando probablemente esto que estás haciendo, ¿ok? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Y que son la parte del autocuidado. Uno, trata de hacer actividad física al menos 30 minutos, lo que quieras, hasta caminar. Caminar 30 minutos te ayuda a estar bien y obviamente a desarrollar toda esta parte de serotoninas y de endorfinas y de todas estas sustancias que nos ayudan a estar de buenas y obviamente pues mejoran el estado de ánimo. La otra, trata de mantener un horario regular tanto para dormirte como para despertarte. Si tú, otra vez, disciplina, esto es disciplina, no es motivación, disciplina. Si tú tienes un horario para dormir y un horario para despertar, vas a empezar a acostumbrar tu cuerpo también a tener un ritmo para mantenerse con la energía el tiempo que tú le enseñas a estar despierto. ¿Ok? La otra, aprender a consumir alimentos saludables con regularidad. Alimentos saludables me estoy refiriendo a que comas fruta, que comas verduras, que comas cosas más naturales, lo más naturales posibles, ¿vale? En donde puedas disfrutar lo que comes, lo que tú quieras, pero come cosas sanas, cacahuates, almendras, jícama, pepino, zanahoria, lo que tú quieras, pero come algo que te guste y que disfrutes también, ¿no? Y que son alimentos saludables y dice con regularidad, eso quiere decir al menos una vez al día come algo saludable, ¿sale? Y la otra que es haz lo que puedas y como puedas, ¿ok? Es decide qué es lo que debes hacer y qué puedes posponer. Hay cosas que cuando uno está depresivo o deprimido puede decir, ok, voy a hacer esto y a lo mejor dices, no, hasta aquí llegué, ok, ahí déjalo y ya después continúas. Pero por eso les digo disciplina. El asunto es disciplina. El secreto es ser disciplinado por donde le veamos, ¿ok? La otra, trata de interactuar con otras personas y hablar con quienes confías sobre cómo te sientes. Expresa lo que sientes, no pasa nada, exprésale si estás contenta, si estás triste, si estás enojada, si estás molesta, si te sientes como frustrada, lo que tengas, pero ten a alguien a quien se lo puedas comentar, ¿sale? Y no dejes de interactuar con personas, eso sí es importante también. La otra, si estás deprimida o deprimido, no tomes decisiones importantes de tu vida hasta que no te sientas mejor. Cuando he tenido pacientes deprimidos, por ejemplo, porque perdieron a ambos padres en un lapso muy corto de tiempo, 2 semanas, alguien perdió a sus ambos padres.
esta persona decía, no, ya voy a poner a la venta la casa de mis papás, ya no quiero saber nada de esa casa porque genera muchos dolores y me la voy a pasar muy mal, ¿no? Eso es una decisión importante y bueno, tuvimos que platicarlo, hablarlo y se pospuso esa decisión, pasando 8 meses más o menos, ya que pasó un proceso de duelo normal y sano. Sí me dijo, qué bueno que me ayudaste a no vender la casa. Si no hubiera estado en terapia, lo hubiera vendido y estaría súper arrepentida de haber vendido esa casa, ¿no? Por eso pospongan decisiones importantes de vida hasta que se sientan mejor. Si no se sienten bien, no tomen decisiones, ¿ok? Y la otra, el peor enemigo de alguien que tiene depresión son 3 cosas: el alcohol, el tabaco y las drogas. ¿Por qué? Eh, Porque normalmente el alcohol es una sustancia depresiva, es decir, te va a deprimir más. Las drogas, aunque parezcan que te generan euforia al principio, cuando pasa el efecto, también vas a tener un momento de depresión. Y la nicotina, porque voy a hablar solo del tema de la nicotina como tal, lo que tiene es que te altera el sistema nervioso. Y entonces, si no te sentías bien, lo que hace es justamente alterar esa sensación de incomodidad. Y si eres depresivo y dices, no, es que me siento muy triste, me voy a fumar un cigarro, es muy probable que te sientas peor después. No en el momento del cigarro, pero sí como en los siguientes 15 o 20 minutos después de que lo apagaste. Y eso te va a hacer sentir la necesidad de volver a fumar. Que por eso también es importante esta parte. Eres depresivo, aguas con estas 3 sustancias, porque es muy probable que actives o mantengas el estado depresivo también. ¿Ok? Y bueno, pues eso es todo lo que el día de hoy les puedo contar y hablar sobre este asunto de la depresión. Como les dije, la siguiente semana les voy a hablar sobre la depresión única y específicamente basada en cuestiones de las depresiones que le dan a la mujer. Son las únicas que le dan, solamente a mujeres les da. Eso y será importante que la puedan ver, ¿ok? Y bueno, aquí, ahora sí contestaron las que habían dejado aquí, que es que si la depresión es hereditaria, mira, si nos basamos en lo que les decía en este asunto de la teoría de los temperamentos, y si tienes este temperamento que se le llama melancólico, heredaste la predisposición. Esa es la única parte que sí te podría decir, que es si existe, desde luego hubo una plática que hablé justamente sobre los temperamentos, pero si existe este asunto de que tienes un temperamento melancólico, entonces tienes la predisposición. No significa que vas a ser depresivo, pero normalmente alguien que tiene este temperamento melancólico casi siempre se le nota triste. Son los niños que se ven como tristes, como si no les gustara nada y no disfrutaran nada. Es muy notorio en niños es de los 0 a los 6 7 años, puedes ver temperamento puro. Y ahí sí, si es un niño que es melancólico, les decía, es un niño solitario, es un niño que no le gusta convivir con otros niños, es un niño que casi no sonríe, es un niño que le gusta más jugar con bloques o con actividades que no impliquen contacto social y que no impliquen actividad física. No les gusta la actividad física, no les gusta hacer nada que implique esforzarse, correr, e incluso normalmente son niños que luego tienen ciertas dificultades motrices para coordinar. Les avientan una pelota y cierran la mano ya que la pelota les pegó en la cara. Y es muy notorio en esa parte. Entonces podemos decir, depresión hereditaria no, pero si eres de temperamento melancólico, puede que tengas la predisposición como tal. ¿Sale? Y la otra, acá.
que si de todas las depresiones que se mencionan tienen que ver con el alcoholismo a cierta edad, pues a final de cuentas el consumo de alcohol puede hacer que la depresión sea mayor. Ahí sí no importa la edad. Eh, Miren, lamentablemente en los últimos años, y eso es algo que estamos, pues que es un asunto de salud pública ya, es hace aproximadamente 10 años empezamos a detectar que hay niños de 8 años que presentan depresión. Y si le rascas bien es cómo puede ser que un niño a los 8 años tenga depresión. No debería de tener, ningún niño debería tener depresión a los 8 años de edad. Pero está siendo muy recurrente. Incluso estamos teniendo eh, situaciones de suicidio en niños de 8 años, de 10 años, y eso no lo teníamos. Hace, les digo, tiene 10 años que empezamos a tener este tipo de situaciones, ¿no? Y no tiene que ver forzosamente con el alcohol, pero la depresión se hace más intensa si empiezas a consumir alcohol. Y hay chicos que ya consumen alcohol a los 8 años, a los 9 años, 10 años. Y entonces, más bien, la depresión se intensifica con el consumo de alcohol. ¿Sale? Y Sam, de nada, es un gusto hacer estas cosas. ¿Vale? Muy bien. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra cosa que quieran comentar. Y bueno, eso sí, con todo gusto, si tienen alguna duda, algún comentario, si quieren saber un poco más, si quieren tomar terapia, si quieren asesoría, si quieren un poco de orientación, me pueden contactar. Ya saben, está el chat el inbox de la página del consultorio, que es Centro Psicológico Integral. Ahí pueden mandar un mensajito y con todo gusto también les puedo contestar. Y pues ahí nos podemos estar viendo, ¿sale? Y bueno, pues sí, cualquier cosa ahí estoy. Muchas gracias, Itzeli, sí. Es un poquito de... No es de todo mi conocimiento, hay un montón de cosas que todavía ignoro, pero, o de las que sé muy poco, pero sí, en el tema de depresión, la verdad es que es amplísimo. Ahorita yo solo les di el esquema general, les digo, la siguiente semana platicamos sobre el tema único y exclusivo de depresión en mujeres, que les digo son 3 tipos de depresión las que les dan normalmente a las mujeres, y vamos a ver cómo funciona, hay unas cosas que tienen que ver con lo que platicamos hoy, hay otras cosas que son distintas, pero que las podemos platicar y también las puedan ir analizando y checando, ¿sale? Y pues de nada, ¿sale? Pues muchísimas gracias. Ahora sí ya nos despedimos. Espero que tengan muy buena noche, que se la pasen muy bien. Duerman bien. Nos estamos viendo la siguiente semana. Y ahora sí, disfruten su nochecita. Bye. Adiós, Yamel. Que te vaya bien también. Buena noche. Nos vemos. Descansen. Bye.